Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Y aquí estamos pues en otro comienzo de un nuevo día, con un amanecer que parece que está así como nublado, pero la verdad es que vamos a tener un día precioso. Y como cada mañana pues hacer mis tareas básicas. Pero primero de todo darle mimos a Giusterini, que pobrecito que se siente desplazado, porque Valentina pues estamos más pendientes de él, la verdad. Y lo que más me gusta de las mañanas es la sensación de frío. No me digáis por qué, pero como que me siento despejada, con energía renovada. No sé si es por el frío, pero como que te despiertas, sí, sí, te vienes con más energía, la verdad. Ahora estoy viendo las imágenes y veo el comedor, pues que la mesa de comer no está en su sitio, o sea que está todo pues un poco por manga por hombro, pero bueno, que ya me va quedando menos. Me quedan ya una semanita y media y ya podrá volver todo a su sitio. Hoy es domingo y los domingos para adelantar el trabajo de la semana o para no sobrecargármela, sino el fin de semana suelo hacer pequeñas tareas que me facilitan la semana y una de ellas es el cambio de sábanas. Cambio las sábanas de las camas y las lavo y las guardo. Las sábanas hacen como mucho volumen y ocupan mucho espacio. Y si me pusiera a limpiar el día que limpio las habitaciones, me pusiera también a hacer el cambio de sábanas, pues como que haberlo intentado, ¿eh? Y me sentía bastante agobiada. Entonces prefiero separarlo y divide y vencerás, claro.
Y aquí tenéis a Valentina. Está muchísimo mejor, lo llevemos al veterinario. Este viernes tiene que volver a ir y a ver si con suerte ya nos dejan que lo saquemos, que vaya él por libre por el jardín. Y ahora pues me vais a acompañar al jardín a sacar a Valentina. Es muy bueno, ya veis que lo puedo llevar con el arnés y ni se enfada ni nada. Lo único, eso sí, que quiere ir a sitios altos para saltar y así sabe que él, pues que no vamos a ir detrás de él. Entonces tenemos que ir con un poco con cuidado, porque es un poco travieso, pero la verdad, qué bueno que es. Y ya habiendo hecho un poco de niñera, es que este paseo me tocaba a mí. Nos vamos turnando, ¿eh? Lo sacamos bastante pues para eso, para que se distraiga, porque si no va maullando como un loco por la casa. Pero bueno, vamos al vídeo, como siempre. Y ahora después de ese breve descanso, pues voy a seguir con mis tareas. Me tengo que dar bastante prisa porque hoy la comida pues es un poco más entretenida de lo normal que suelo hacer. Y sí, aquí ya he hecho el resto. He hecho mis ejercicios, me he duchado, me he arreglado y me he puesto esta bomber que la tenía en el armario hace 1000 años. Bueno, 1000 años no, unos pocos menos, pero hacía bastantes años y digo, me ha dado el punto de ponérmela porque hoy tendremos visita a casa y me apetecía ponerme un poco mona. Y llevábamos días mi marido y yo hablando de qué haríamos para comer el domingo. Y nos apetecía, ¿sabes eso que pones muchos platos en la mesa? Em, Como no un plato único y una ensalada, sino muchos platos. Con sus salsitas para mojar, bueno, ya me entendéis. Queríamos que fuera una comida informal, ¿vale? No teníamos previsto que vinieran visitas, la verdad. Fue una improvisación.
y entonces va a ser una comida muy rápida. No me va a dar tiempo a grabarlo todo, ya os lo digo, porque cuando ya empiezan a llegar pues ya no podía estar con la cámara y el trípode para arriba o para abajo. Pero bueno, un poquito sí que grabé. Son de esos menús que me encantan porque te invitan a la charla, a la tertulia. Son como más informales y hacen como más conexión cuando tienes invitados. No sé, es como más íntimo. Y ya sabéis el dicho, donde comen dos, comen cuatro. O más bien en este caso, donde comen cuatro, comen seis. Y la verdad, que nos lo pasamos genial. Y bueno, mientras me acompañáis aquí en la cocina, os explico lo que hicimos de comer. Hicimos patatas hervidas y eso que me veis triturando es la salsa remoulade. Ya me habéis visto hacerlo en otros vídeos. Está increíble y con las patatas está brutal. Es la de la película de tomates verdes fritos. Con los tomates verdes fritos se come la salsa remoulade. Os la recomiendo muchísimo. También haré una ensalada de col, una col slat, que lleva zanahoria, manzana y col. Y luego lleva una salsa con yogur y mayonesa, que está increíblemente buena. Y luego voy a preparar un pollo crujiente. Este es diferente a todos los que os he mostrado. Madre mía, la de cosas que hago con el pollo. Pero creo que es una carne muy versátil y a mí es la única que me gusta. No me gusta la ternera, no me gusta el cordero. Bueno, es que no me gusta nada, solo me gusta el pollo y no mucho tampoco, ¿eh? No soy de carnes, la verdad. No sé si os pasará a vosotras, pero cuando te dedicas al cuidado de tu hogar, no se trata de solo mantener el espacio limpio, sino de crear pues este ambiente que estáis viendo en mi casa. Esa sensación o atracción hacia el hogar que muchos de nosotros pues sentimos.
No sé si me estoy explicando bien, sino para mí es crear ambiente. Eso, crear ambiente. Que quien venga se sienta bien recibido, que se sienta acogido, que se sienta cómodo, que se sienta parte, pues, de las personas que están con él, mi familia. Y sí, hoy me voy a tomar una copita de vino. No me gusta el vino, no bebemos, la verdad. Pero cuando tenemos visita, pues me gusta tomarme una copita de frisante, que es el único vino que me gusta, porque es dulce. Si no, no me lo tomaría, la verdad. Y mientras me estoy tomando la copa de vino y voy preparando la comida, mi marido ha puesto jazz de fondo, o sea que hay un ambiente pues divino. Os dejaré la receta de la ensalada de la coleslaw y la salsa de yogur. Ya me habéis visto, súper importante. Cuando pongáis la col, la zanahoria y la manzana, mezclarlo bien y luego añadir la salsa, porque será más fácil integrarlo todo. Y también os dejaré la receta del rebozado que le hago al pollo, que no grabé porque ya empezaron a llegar los invitados. Y la salsa barbacoa que ponemos para mojar el pollo. Y ahora aquí voy a empezar a preparar lo que va a ser el rebozado del pollo. El pollo son pechugas, es que no lo he grabado, os digo. Son pechugas y las he cortado en taquitos, ¿vale? Así un poquito grandecitos. Y ahora lo que es el rebozado lleva harina, maicena, lleva huevo, lleva especias y hay que poner, es como una especie de tempura, ¿vale? Y vamos a poner luego agua muy fría. Os dejaré todo lo que pongo en la cajita de descripción para que lo podáis hacer, porque de verdad que está delicioso. La cantidad de agua la tendréis que ir poniendo y removiendo, o sea, no hay una cantidad, porque a veces pongo un poco más, un poco menos.
Te tiene que quedar como si fuera un poquito líquido, ni muy espeso ni muy líquido, como si fueras a hacer un crepe. Si habéis hecho tempura alguna vez, lo más importante es que el agua esté súper fría. Y así es como queda el pollo. Me lo recordó uno de mis hijos que grabase aquello en plan rápido, o sea que se mueve un poco mi pulso, pero así queda. Está tan bueno. Y luego lo mojas en esa salsita que lleva tomate frito y barbacoa. ¡Oh! Una delicia. Y aquí pues me han ayudado a recoger bastante, pero bueno, que se han ido pues a sentarse un ratito y charlar y digo, bueno, yo voy a acabar de grabar con mis chicas, o sea que les he dicho pues que me dejasen sola y no hiciesen mucho ruido, así podía estar otro ratito más con vosotras. Y si me preguntáis qué hice de postre, ¿os acordáis que esta semana hice culans? Pues tenía los culans que siempre tengo en el congelador porque te sacan de un apuro, pero bien rápido. Y aparte hice el bizcocho que hago siempre de chocolate, que en 50 minutos tienes el bizcocho. Y como estaba calentito le puse una bola de helado. Es otro postre que se hace rápido y te saca de un apuro. Y yo creo que esto ya se está convirtiendo para mí en una tradición. Ya recrear este ambiente para quedarme a solas con vosotras y relajarnos y disfrutar pues de este ambiente acogedor, con la vela, el olor a vainilla, ya la cocina pues ya recogida, no sé, esa calidez de hogar. Sentir el calor de la taza, que aparte la he puesto súper caliente, porque así cuando terminase de recoger pues me podría poner ahí en la ventana y tomarme pues la infusión de manzanilla con vosotras. Y ahora pues salir al jardín y disfrutar pues de el aire frío, de la naturaleza. No sé, después de estar cocinando, limpiando, pues coger un poco de aire. No sé,
es lo que tiene la naturaleza, ¿no? Que te devuelve esa conexión contigo misma. Y ahora ya el vídeo va llegando a su fin y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.